de abogado y de coach. Sí, sí. ¿Es así? Es así. Es cierto que están dando muchísimas clases de capacitación. Sí, la gente está tomando mucho más conciencia sobre la importancia de trabajar su comunicación. Bien. Recién decíamos, el sillón, es decir, yo soy el jefe, ¿eso te da poder o no? O la comunicación, o poder expresar, qué es lo que dice un jefe, es más importante por ahí que el cargo. El sillón, como gustó ese título, el sillón te da la oportunidad, pero no es la garantía. ¿No es la garantía de qué? No es la garantía de liderar. Porque normalmente nos confundimos con que llegamos a un determinado cargo, ya sea una función pública o una gerencia privada, lo que sea, y pensamos que por sentarte en ese sillón ya inspirás respeto, liderazgo, confianza, y en realidad esa cuestión formal no genera el impacto. Lo que genera el impacto es tener una comunicación coherente, directa, también más humana y clara. Porque si no, lo que estamos haciendo es ocupar un sillón, pero no liderar el sillón. Bueno, lo vimos en el caso de la presidencia de Alberto Fernández. Él era el dueño del sillón, pero el cargo lo representaba mucho más Cristina Fernández desde el Senado que él desde la presidencia. Sí. Nadie le creyó a él que era el presidente, prácticamente. No, eso no, pero el cargo hizo que tuviera otras prebendas que luego se transformaran en el boomerang, ¿no? Pero nunca fue el líder él, por bueno, más sí, cargo de presidente que tuviera. Yo separo liderazgo de cargo. Claro, y además es como una problemática que se está dando más allá de la política, que el sillón también te lleva mucho a eso, como el sillón de Rivadavia, pero en realidad es cualquiera. En las gerencias, en las empresas, en las oficinas de los tres poderes del Estado, también se está viendo mucho esto, que los jefes justamente son jefes y no son referentes. O sea, que el que sabe, sabe y el que no es jefe. El que sabe comunicar. Eso es así. El que sabe comunicar lidera y el que no es jefe. Pero ¿qué pasa con esto? Está bajando muchísimo el engagement del equipo. Es decir, los equipos no están comprometidos o están motivados, simplemente cumplen, pero cumplen por la obligación que tienen que realizar esa tarea, pero no porque realmente estén comprometidos. Y eso a la larga lo que va a traer es que apenas el jefe o el gerente se caiga, lo pisan. Y eso es muy común que pase hoy, que no saben comunicar. Y al no saber comunicar, no saben expresar hacia dónde van. Y cuando el que está atrás no sabe hacia dónde se dirige quien conduce, normalmente le genera inseguridad. Y no hay peor cosa que para alguien que es dirigido, que no saber hacia dónde el que conduce quiere ir. Claro, porque hay una confusión grande. A ver, se ocupa un cargo y normalmente creen que son las habilidades técnicas solamente las que tienen que trabajar. Y muchas veces llegamos a ese cargo, queremos llegar a ese cargo, pero no sabemos ejercer ese cargo. Entonces es ahí donde hay que trabajar estas habilidades blandas. Porque sí, como decís vos, hay estudios de Harvard Business Review que demuestran que el 58% de los empleados siguen a su jefe por confianza y no por el cargo. Y la confianza la da tener justamente este mensaje más claro, porque si no esa evasión termina además afectando la salud mental de los trabajadores. Es bastante complejo. Hay un axioma antiguo que decía que cuando tu ordenanza no ha cumplido, no sirve o tiene alguna deficiencia, el problema es del gerente. Es que es así, porque ¿qué pasa con esto? Muchas personas no traen, por ejemplo, que vayamos como coach a trabajar la comunicación en ese área, porque ¿qué va a saltar ahí? ¿La deficiencia de quién? Del jefe, del gerente, del que conduce. Es difícil hacerse cargo de eso. Entonces muchas veces seguimos en transparencia, adelante, como si nada sucediera, y en realidad se provoca esta renuncia silenciosa que hablaba el otro día, que había leído sobre eso. Sí, no te presento la renuncia en papel, pero ¿sabes qué? Ya renuncié. Y por eso va minando esta organización. ¿Ese líder se tiene que preparar? ¿Se puede preparar en el manejo de estas habilidades blandas? Se preparan, porque no se nace, no todos nacen siendo líderes. ¿Viste que hay eso que es un talento nato? Sí, de muy pocas personas. Los demás, aún esos se preparan. Y aún eso se sigue preparando. Un Messi llega a ser Messi, no solo por las habilidades naturales que tiene, sino porque también entrenó para ser Messi. Trabajó su mentalidad también. Trabajó su mentalidad, trabajó su cuerpo, trabajó sus habilidades.
Y lo que hizo fue esas mismas habilidades llevarlas al máximo potencial posible. Pero Messi, justamente lo que has hablado de Messi, que me contaba Seba, que es osteópata, bueno, cuando él trabajó su mentalidad, dejó de su corporalidad estar así y se puso un poco más derecho. Eso ya es cuando él trabajó sus habilidades blandas, no es solamente cómo pegarle a la pelota. Y eso también lo hizo más líder. Entonces, lo que tenemos que entender es que no solamente hay que llegar a ese puesto, sino que hay que trabajar las habilidades humanas para mantenerse en ese puesto y liderar esa silla y que no esté vacía. Empatía, contención, ¿y qué más? Comunicación clara, coherencia. Y además de todas estas habilidades blandas, el hecho de estar siempre presente con la persona, eso, ¿cómo se encastra en esta situación? Yo me refiero a no solamente el incentivo está en lo económico o en lo financiero, no está, sino en estar con la persona en el momento exacto. Una sola palmada en el hombro determina la confianza y la ejecución mejor de lo que se planifica. Saber que te puedes comunicar también. Si fuese solamente por eso, muchas personas en el ámbito de la minería no estarían tan insatisfechas y cobran muchísimo más que la media y están muy insatisfechas porque... ¿Sabes dónde también se da? En el ámbito tuyo, en el ámbito del Poder Judicial. En el ámbito del Poder Judicial. Muchísima gente del Poder Judicial que cobra muy bien y muchísimas tienen partes psiquiátricos, partes psicológicos, faltan por problemas psicológicos. Y vos decís, pero si tienen un trabajo que es acotado, ganan bien, ¿por qué entonces hay tantas personas con problemas? Y tiene que ver con eso. Muchos han ingresado al Poder Judicial no por vocación, sino porque se ganan buenos sueldos. Y la falta de vocación se nota. La falta de vocación se nota, eso es algo muy importante, pero además la precaria o deficiente comunicación, porque no es hablar solamente, es escuchar qué está pasando ahí abajo, qué es lo que está pasando en los empleados, porque no es que no entiendan, algo está pasando, entonces no es solamente bajar órdenes, sino escuchar, saber escuchar, porque la comunicación no solamente es saber hablar, la comunicación no es que te escuchen los demás, es que te sientan los demás, y eso se trabaja. Muchísimas gracias, la comunicación activa, eso es lo que querés decir. La escucha activa y la comunicación activa, sí. Muchas